Entonces vamos a ir desarrollando ese tema. No duden en preguntar, interrumpir todas las dudas que puedan tener para efectos de ir, digamos, aclarando algunos temas que pueden ser a veces un poco densos, ¿ya? Muy bien. Un minuto, por favor. Se ha ido el sistema. Un ratito. Muy bien, entonces vamos a continuar. Se colga el sistema, ahora sí creo. Habíamos dicho que el derecho a salud, en distinto al derecho, digamos, de la salud o derecho médico, es el conjunto de normas. Ahora, el derecho a salud es una situación jurídica de ventaja, les hemos dicho. ¿Por qué de ventaja? Porque hay alguien que tiene que hacer algo a favor nuestro. Usualmente es el Estado, ¿no? El Estado, para efectos de que las personas puedan acceder o puedan tener salud plena que significa bienestar físico, mental, espiritual y social, tiene que hacer una serie de actividades, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, construir establecimientos de salud, ¿ya? Entonces, no solamente construir establecimientos de salud, sino de dotar de profesionales de salud para que los ciudadanos puedan, o sea, digamos, los usuarios de servicios de salud puedan hacer uso de esos, digamos, de esos servicios de salud para que puedan encontrar una salud plena, para que puedan encontrar un bienestar en su integridad física, un bienestar en su integridad psicológica, considerando que el concepto es el concepto que se tiene, de salud es el concepto que se tiene, digamos, dado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La salud es el bienestar biopsicosocial de la persona, ¿no? Entonces, siempre se orienta a conseguir, cuando se habla de salud, en que exista ese bienestar no solamente físico, o sea, biológico o somático, sino también en la esfera psicológica y en la esfera social, ¿no? Entonces, casi siempre el Estado lo que ha hecho es, no solamente el Estado, sino la sociedad en general, es, ¿cómo se llama? Implementar mecanismos para alcanzar una salud somática, ¿no? Una salud biológica. Último, recién es el que, digamos, está impulsándose el tema de la salud, salud mental, ¿no? El tema de la integridad psicológica. Y actualmente se está creando, implementando una serie de centros de salud mental comunitario para efectos de adquirir o que las personas pueden tener ese derecho a la salud mental. ¿Ya? Entonces, eso es importante, digamos, el bienestar biopsicosocial de las personas, no solamente el tema biológico, sino también el psicológico y, obviamente, el social.
Entonces, en ese marco, la salud es un derecho inherente al ser humano, ¿no? Eso es importante tener en consideración. La salud, ¿cuál es? Es la integridad biopsicosocial. Y esta integridad biopsicosocial es propio del ser humano, ¿ya? El ser humano como persona. Obviamente, cuando se trata del ser humano, estamos hablando no solamente de la persona natural, sino también de la persona concebida, ya de la persona concebida. Habida cuenta que es un derecho importante que está vinculado con el derecho a la vida. La salud está vinculado con el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si se afecta el derecho a la salud, en algún momento esa persona que está afectada en su integridad física o en su integridad psicológica se va a ver afectado a posteriori en su integridad, en su vida. Por ello es que el derecho a la salud es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque está vinculado, porque está relacionado con el derecho a la vida. Una persona que sufre, por ejemplo, TB, por decirlo, tuberculosis, esa persona que tiene tuberculosis está afectado en su salud, está afectado en su integridad física. Si no se atiende este derecho a la salud, esta afectación sanitaria o esta afectación de su integridad física, seguramente esta persona va a terminar falleciendo y en consecuencia afectando su derecho a la vida. Por ello es importante el derecho a salud. El derecho a salud es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho humano fundamental. ¿Por qué es un derecho constitucional? ¿Por qué es un derecho humano fundamental? ¿Por qué? Porque está vinculado con el derecho a la vida, ya con el derecho a la vida. ¿Por qué? Otra vuelta. Esa persona probablemente termine. ¿Qué puede pasar una depresión grave? Una persona, ¿cómo podría afectarse la vida de una persona con una depresión grave? A ver, ¿alguien? Los intentos de suicidio. Muy bien, no solamente. El intento es, claro, el intento, o digamos las conductas autolesivas, o los intentos de suicidio, pero finalmente esto puede consumarse y afectarse a la vida. Entonces, por ello es importante el derecho a la salud vinculado al derecho fundamental de la vida. Y es en ese marco es que el derecho a la salud es un derecho constitucional, ya, es un derecho humano. Entonces, dado este concepto, toda persona goza de derecho a la salud por su sola condición de ser humano. Ya todas las personas sin excepción gozan del derecho a la salud por su sola condición de ser humano. Y esto es importante también. Recuerden que, por ejemplo, cuando a nosotros nos restringen salir de nuestras casas, cuando nos restringen, por ejemplo, a una movilización a libre tránsito. Actualmente hay un toque de queda, si no me equivoco, de las 11 hasta las 4, y posteriormente, o ya es desde las 12, lo que nos están afectando es un derecho fundamental. ¿Cuál es ese derecho fundamental? A la libertad, el derecho al libre tránsito. Pero ¿por qué se afecta el derecho al libre tránsito de una persona? Con el objeto de proteger la salud, o sea, con el objeto de proteger el derecho a la salud de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera se puede controlar, por ejemplo, una pandemia que nos está azotando ya casi 2 años, y digamos, y la pandemia básicamente lo que hace es afectar, o el coronavirus básicamente lo que es afectar el derecho a la salud, o sea, causar alguna forma de daño, causar alguna forma de afectación a la integridad física, en forma de resfrío, neumonía, faringitis, o sea, todas las formas en las que puede manifestarse el COVID, ¿no? Una severa, una sepsis, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, en este caso lo que se hace es, digamos, sacrificar el derecho a la libertad con el objeto de proteger el derecho a la salud. No solamente la salud de las personas, sino de una colectividad, de una comunidad. En este caso, de todos los ciudadanos de un país como el Perú, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué se sacrifica el de la libertad por solo proteger a la salud? Ciertamente es así, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud está vinculada otra vuelta con el derecho a la vida, ¿no? Recuerden, por ejemplo, este caso, ¿no? De Novak, de Djokovic, no lo dejaron ni jugar. Oye, en ese caso lo que están haciendo es restringir o afectar su derecho a la libertad, no solamente, un montón de otros derechos, ¿no? Al libre tránsito,
no sé, a participar en un evento de deporte, una serie de derechos. ¿Pero por qué? Porque, digamos, con su conducta lo que hacía es poner en riesgo la vida, más que la vida y la salud de las otras personas, ¿no? Las personas que iban a entrar en contacto con él. Y en consecuencia siempre se sacrifica o se prescinde del derecho a la libertad con el objeto de proteger el derecho a la salud, porque esta última, es decir, el derecho a la salud está vinculado con derecho a la vida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es tan importante el derecho a la salud, es tan importante el derecho a salud que está, digamos, se encuentra regulado en nuestra Constitución. Ya en la Constitución Política del Perú del 93, estos derechos se encuentran consagrados en el artículo 7 que establece, ¿no? Todos tienen derecho a la protección de su salud, ya todos los ciudadanos, o sea, concebidos, personas concebidas y personas naturales. No solamente a la protección de la salud de manera individual, sino también del medio familiar, ¿no? A una salud familiar, ¿no? Inclusive hay toda una, digamos, toda una especialidad en ciencias sanitarias de medicina familiar, ¿no? Que incluye un conjunto de profesionales, enfermeras, obstetras, médicos, psicólogos, asistentes sociales, con el objeto de no solamente de promover, sino también de proteger la salud familiar, ¿no? Y toda una especialidad en medicina, por ejemplo, no solamente en medicina, sino en todo un programa de salud a nivel del Ministerio de Salud para efectos de promover la salud familiar, ¿no? En ellas es un programa digamos, disciplinario, en la cual intervienen todos los profesionales de la salud, ¿no? Como le decía, asistentas, médicos, enfermeras, obstetras, todo un conjunto de profesionales de la salud con el objeto de promover y proteger la salud familiar. Ya, no solamente el tema familiar, sino también de la comunidad. No hay un programa que se llama PROFAM, por ejemplo, es un programa de protección de salud familiar y de la comunidad. Muy bien. Si bien es cierto, la salud es un derecho, la salud es un derecho, pero también es un deber, ¿ya? También es un deber. ¿Qué significa? Que todas las personas debemos colaborar para alcanzar la salud, ¿ya? Todas las personas tenemos que realizar actos necesarios como para alcanzar la salud. Entonces, por ello, hay un deber de contribuir a la promoción y defensa de la salud, ¿ya? Ese es lo otro, ¿no? El tema de la salud no solamente es un derecho, sino también es un deber, ¿no? El deber de tener hábitos saludables, por ejemplo, ¿no? Conductas saludables, de no exponerse a riesgos, por ejemplo, no solamente riesgos físicos, sino por riesgos psicosociales, por ejemplo, ¿no? El consumo de sustancias psicoactivas, una serie de riesgos en la cual el ser humano puede exponerse de esa manera, no contribuir con digamos, con la defensa y promoción de su salud. Entonces, el tema de la salud no solamente es un derecho, sino también es un deber. Todos tenemos el deber de contribuir en la promoción y defensa de la salud. Muy bien, eso es importante. Ya, no solamente, por ejemplo, este tema es de carácter legal, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es el de carácter legal. ¿Se acuerdan que no sé si con ustedes cuando llevamos el tema de los principios bioéticos, y ahí había un principio que se llama principio de beneficencia, ¿no? Cuando ustedes hablamos de los principios bioéticos en salud, hay un principio de autonomía que está vinculado con el derecho del paciente o del usuario de servicios de salud de autodeterminarse, ¿no? De emitir un consentimiento informado. Hay un deber de los profesionales de la salud que se llama de la no maleficencia, o sea, no causar daño, ¿no? O primum non nocere. Hay otro principio que se llama de justicia. Básicamente es la distribución equitativa de los limitados recursos económicos con que cuenta una sociedad. Y el otro principio, ¿cuál es el otro principio? ¿Se acuerdan? Autonomía, no maleficencia, justicia, falta uno. Beneficencia. Muy bien, el principio de beneficencia. El principio de beneficencia está relacionado con el deber de contribuir a su defensa. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que el principio de beneficencia se exige tanto al profesional de la salud como al paciente? Entonces, tanto el profesional de la salud como el paciente tienen que realizar una serie de conductas de manera tal que beneficien para su salud.
¿ya? Yo, por ejemplo, como usuario de servicio de salud, evidentemente tengo que practicar deporte, caminar, ¿cómo se llama? Realizar actividades físicas. Entonces, ese tipo de conductas van a beneficiar al paciente. Entonces, todo usuario de servicios de salud, todo paciente tiene el deber, no solamente legal, sino también ético, de realizar conductas que beneficien su salud. Por eso el principio de beneficencia no solamente se exige al profesional de salud, sino también se exige al usuario de servicio de salud, al paciente, ¿ya? El principio de beneficencia tiene esa característica de exigir como principio ético al profesional de salud para que el profesional de salud realice actos que beneficien en la salud del paciente. Se llama principio de beneficencia. Entonces, el profesional de salud debe realizar acciones, actividades, procedimientos, todo lo que esté relacionado con la salud, pero todas esas acciones, actividades tienen que beneficiar la salud del usuario de servicio de salud o paciente, ¿ya? Esa es la parte 1 del principio de beneficencia. Hay otra parte del principio de beneficencia que se exige al paciente, al usuario de servicio de salud. ¿Qué significa eso? Que el usuario de servicio de salud, que el paciente debe realizar actividades, debe realizar acciones de manera tal que esas acciones beneficien en su salud. Y entonces esa parte es el deber, ¿no? El deber de contribuir a su promoción y defensa. Entonces, cuando la Constitución habla de derecho, también habla de un deber. Entonces, otra vuelta. El derecho a la salud y el deber a contribuir a la promoción de salud, ese es el marco legal, ese es de carácter legal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en una norma legal, bueno, con rango constitucional en este caso, ¿no? Pero también es parte de la ética. Y la ética, como ustedes saben, es un tema mucho más moral, ¿no? Está más vinculado, digamos, a reglas de buen comportamiento. Y entonces, en caso de la ética, principio de beneficencia, ¿ya? En caso legal, en la Constitución Política del Perú, por ejemplo, está señalado esa parte, ¿no? De que todos tenemos derecho a la protección de nuestra salud física, psíquica y social, y no solamente tenemos el derecho a que se nos atienda cuando tengamos alguna afección, cuando tengamos algún daño, sino también nosotros tenemos el deber de contribuir, ¿no? Con conductas o con hábitos saludables, ¿no? Por ejemplo, no consumir líquidos, bebidas alcohólicas en exceso, no fumar, por ejemplo. No exponerse a situaciones riesgosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que pueden ayudar a promover la salud de las personas, ¿ya? Realizarse controles, por ejemplo, periódicos, ¿no? Cuando se trata de salud ocupacional, cuando tenemos alto riesgo, por ejemplo, de contraer una enfermedad, por ejemplo, a partir de los 50 años, el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, o a partir de 50 en caso de mujeres, o en caso ¿cómo se llama?, de varones, el cáncer de próstata. Entonces, el Estado, por ejemplo, dentro de políticas de prevención, nos obliga como controles, cuando uno es trabajador, por ejemplo, es obligatorio que todos los años tienes que pasar un examen médico ocupacional. ¿Y por qué es obligatorio? Porque hoy, pero uno puede decir, oye, yo tengo, o sea, ese tema es un derecho, puedo querer ir o no, ¿no? Pero la Constitución te obliga. ¿Por qué? Por un riesgo alto, ¿no? Entonces hay un deber de contribuir con la promoción y defensa, ¿ya? Muy bien, eso es importante en relación al artículo 7. Todos, sin excepción, todas las personas, o sea, concebido y natural, tienen derecho como, el derecho en este caso no, como ven, no habla del conjunto de normas, sino alguien debe ser algo para nosotros. Ese alguien es el Estado, ¿ya? Es el Estado. Tienen de que alguien nos atienda en la protección a nuestra salud. Usualmente es el Estado, ¿no? Muy bien. No solamente al derecho a la salud personal, individual, ¿no? Sino también de la salud familiar y de la comunidad. Cuando se habla de salud, no solamente estamos hablando de la salud física, sino estamos hablando de la salud biológica, que es la salud física, la salud mental y la salud social, ¿no? Biopsicosocial. Ese es, digamos, el concepto que se maneja a nivel mundial respecto a la salud, ¿ya?
Muy bien. Además, en los artículos 9, 10 y 11 de la Constitución contiene claras obligaciones que orientan la labor del Estado para garantizar la efectividad del derecho a la salud. Así tenemos, por ejemplo, que el Estado es responsable de diseñar la Política Nacional de Salud, así como de regular y supervisar su aplicación, ¿no? El Estado es el que dice, mira, hay una, en base a digamos, básicamente de indicadores epidemiológicos, ¿no? Dice, mira, todos los años mueren en las pistas, por decir, primero, vamos, la primera causa de muerte en el Perú, ¿qué es? Dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La primera es por enfermedades respiratorias. Entonces, ¿dónde mueren las personas por enfermedades respiratorias? Ah, bueno, en las zonas altoandinas. Y entonces el Estado lo que hace es promover una serie de programas, ¿no? Una serie de mecanismos para prevenir infecciones respiratorias. No solamente para prevenir, sino para curar en caso se presente ya la infección respiratoria. Ya. Entonces, eso en relación a la infección respiratoria, por ejemplo. También dice, oye, ¿de qué mueren también en el Perú? También mueren producto de los accidentes de tránsito. Oye, ¿pero por qué ocurren los accidentes de tránsito? Se pregunta el Estado. Ah, ya, porque ocurre una serie de mecanismos, porque hay gente que conduce bajo estado de ebriedad, hay gente que conduce en exceso de velocidad, y entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Regular, ¿no? Regular. Mira, tú no puedes conducir en estado de ebriedad, porque si conduces en estado de ebriedad, pones en riesgo no solamente a ti mismo, sino a otras personas, porque te vas a chocar, porque vas a atropellar. En consecuencia, puede ser que causes muerte de terceros. Y entonces, ¿qué pasa si manejas bajo estado de ebriedad? A ver, señoritas, ¿qué pasa si, que si manejamos bajo estado de ebriedad? ¿Y Te por vas qué está castigada esa preso, conducta? ¿Sí? ya que eso está penado. Te vas Claro, preso, eso es ya un que eso está delito, en pero contra de la ley. ¿por qué es un delito? ¿Por qué creen que es un delito? Se llama delito de peligro común, ¿no? Pero ¿por qué está sancionado inclusive con una, digamos, con una sanción tan grave como un, digamos, como un delito? No puedes ir a la cárcel, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan grave manejar en estado de ebriedad? Estás poniendo en riesgo la vida de la persona y la de otras. Ese es el tema, ¿no? La vida como otra vuelta está vinculado con el derecho a la vida y la salud, ¿no? Eso es importante. Entonces, el Estado pone una serie de mecanismos. Por eso dicen, lo que dice es, por ejemplo, el Estado es el responsable de diseñar la política nacional de salud. Porque, ¿cómo trata de controlar el Estado, por ejemplo, el tema de lesiones o daños generados por accidente de tránsito? Básicamente tratando de sancionar, más que tratando, sancionando, ¿no? Dice, mira, en el Perú mueren miles de personas por accidente de tránsito y otros tantos terminan con muchas secuelas, dice, ¿no? Y ahora, ¿qué hago para que no pueda ocurrir este tipo de situaciones? O sea, muchos más muertes, muchos más secuelas, gente con discapacidad. Ah, dice, no, voy a castigar a las personas que manejen en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque ha advertido que parte importante de los accidentes de tránsito ocurren por manejar en estado de ebriedad. Ah, ya, eso es un mecanismo. Eso es un mecanismo para efectos de controlar este tipo de daños. ¿Ya? También dice, mira, hay mucha gente como se me ocurre, o muchos accidentes de tránsito ocurren porque la gente maneja a excesiva velocidad. No van a 100, 120, a 150, cuando el máximo es por decir, 90, ¿no? ¿Cuál es la velocidad máxima de los buses, por ejemplo, interprovinciales? ¿Saben? ¿A cuánto de velocidad máxima tiene que ir un bus interprovincial, el que va de Lima, Arequipa, Chiclayo, a Piura, donde sea? ¿Se acuerdan? ¿O han visto por ahí? Todos los buses tienen un letrero, ¿no? Velocidad máxima, dice ahí tienen 90 kilómetros por hora, ¿no? Todos los buses pueden ir máximo a 90 kilómetros por hora.
¿Y qué hacen para que los buses, o cómo se controla el tema ese tema para que los buses puedan ir solamente a 90 como máximo y no pueden pasar ese límite? ¿Qué hacen, saben? ¿Cómo se controla? ¿Cómo controla el Estado? Poniendo señalizaciones. Ya ese es uno, poniendo avisos. ¿Qué más? Hay otro mucho más efectivo, eso es importante, muy bien. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Profesor, ¿no ponen cámaras también o hay Ya, ese policías es de el control electrónico es tránsito importante, ¿no? Hay que hay también lugares donde ponen cámaras que miden la velocidad. Exactamente. ¿Qué más? En caso de buses, ¿cómo hacen? No puedo El poner cámaras cronometraje, en cada vuelta, en cada curva de la carretera central, no es posible, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo controlan? ¿Se el acuerdan? kilometraje en el mismo bus. Ya, eso es otro. Lo que hacen es a través de GPS, ¿no? Todos los buses, sin excepción, en el Perú tienen GPS, ¿ya? Tienen GPS. Entonces, a través del GPS controlan cuál es la velocidad que mantiene un vehículo en un determinado lugar, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué se ha llegado a ese extremo, no? ¿Por qué se ha llegado a tener que controlar la velocidad de los buses? ¿Por qué? Porque en su momento había bastantes, bueno, hasta ahora sigue habiendo accidentes, ¿no? Pero sí había mucho más accidentes vinculados al exceso de velocidad. Entonces, oye, ¿por qué el Estado se mete en estar regulando la, digamos, ¿cómo se llama? La velocidad de buses. ¿Por qué? Porque, digamos, causaba muchos accidentes, causaba muchas muertes y dejaba muchas secuelas. Entonces, ¿eso con qué está relacionado? Con el derecho a la salud, ¿no? Con el derecho a la salud. Entonces, eso es importante, por eso es que el Estado diseña, es el responsable de diseñar la política nacional de salud. Dice, o sea, no solamente es atender a las personas que tienen lesión, no solamente es a las personas que sufren un accidente de tránsito y atender inmediatamente, sino también es prevenir, evitar. ¿Cómo evito que ocurran accidentes de tránsito, no? Ah, ya, mira, voy a sancionar a los que vayan a más de 90 kilómetros por hora. Voy a sancionar a los que vayan manejando, ¿cómo se llama? Bajo estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque esas conductas afectan la salud de las personas, porque esas conductas pueden afectar la salud de las personas y ponen en riesgo la vida de las personas. Ya, por eso es que ocurre ese tipo de, digamos, de políticas. Ya, importante, interesante. Entonces, hay que siempre analizar desde esa perspectiva. Igualmente, por ejemplo, si mañana aumenta, por decir, las muertes maternas, bueno, aunque en muerte materna sigamos altos, tengo que diseñar una política. Oye, ¿por qué ocurre la muerte materna? ¿Ah? Bueno, la mayoría ocurre porque, porque el parto domiciliario. Muy bien, entonces voy a obligar, donde dice en su política, de acá en adelante todos los partos son institucionalizados, ¿no? O implementar mecanismos para que los partos puedan ser institucionalizados. De manera tal que pueda reducir la muerte materna. Por la primera causa de muerte materna, ¿cuál es? Hemorragias, ¿no es cierto? Atonía uterina, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo voy a reducir hemorragias muertes maternas por atonía? Entonces, se plantea una serie de mecanismos. No solamente crea programas de salud materna, sino también, ¿cómo se llama? Existe protocolos, guías, normas que nos enseñan cómo tenemos que atender una gestante con atonía. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos puede presentarse? O sea, advertir riesgo de atonía, ¿no? ¿En qué casos puede presentarse atonía? Hay una multípara. Mira, acá hay alto riesgo de atonía, ¿no? Entonces, eso es una política de Estado para efectos de prevenir, de promover y ¿cómo se llama? Digamos, proteger la salud de las personas. ¿Ya? Y así, en cada política de salud que vemos está sustentado. ¿Y en qué está sustentado? En la epidemiología, en la cantidad de daños que ocurre en la sociedad. ¿Ya? Muy bien, dice el Estado, mira, vamos a enfrentar esta situación del COVID de esta forma, ¿no? Aislándolos, vacunándonos, restringiendo la libertad. Esa es la política. Ya es un diseño, dice el Estado diseña, vamos a enfrentar el COVID de esta forma, ¿no?
Primero no vamos a salir, o sea, vamos a salir solamente un día sí, un día no. ¿No se acuerdan de los ensayos que el Estado decía para efectos de proteger la salud? No pueden salir todos los días, un día mujeres, otro día varones, un montón de errores dentro de eso. Es el proceso de aprendizaje, ¿no? Pasó digamos, es más, el COVID no lo conocíamos, ¿no? Primero decían que era el adecuado el tratamiento con, ¿cómo se llama? Con hidroxicloroquina, después otro medicamento, después acitromicina, hasta actualmente se ha probado que ningún medicamento es efectivo, solamente paracetamol, ¿no? Y eso es un proceso de aprendizaje. El Estado va diseñando cómo enfrentar una enfermedad, ¿no? Cómo proteger la salud de una sociedad, de una persona, ¿ya? Entonces, eso es en relación a la política. Eso es en relación al diseño de una política nacional de salud. Y eso se aplica. ¿Por qué nacional? Porque es aplicable en todo el Perú, salvo cuestiones muy particulares, ¿no? Entonces, eso es una política. El Estado diseña cómo vamos a enfrentar una situación sanitaria importante que causa daños a la salud, que causa afectaciones a la integridad física, no solamente a la integridad física, sino también social y mental, todo lo demás, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice, ya, voy a regularlo, dice, no voy a regular, ya, vamos a hacer de esta forma. Por decir que existen todas esas normas de salud es porque se está regulando, ¿ya? Cuando regula dice, oye, mira, las vacunas se aplican al mes estas vacunas, a los 2 meses estas vacunas, a los 3 meses estas vacunas. ¿Dónde dicen las normas técnicas? Están reguladas, ¿ya? Y no solamente lo regula, sino lo supervisa. Dice, a ver, su salud viene, su salud, la Superintendencia Nacional de Salud dice, a ver, mira, está programado a realizar una serie de actividades para efectos de promover la salud materna. A ver, si está cumpliéndose, dice, ¿no? Entonces el Estado supervisa, ¿ya? El Estado también supervisa el cumplimiento de esas políticas públicas de salud, ¿ya? Entonces, no solamente se diseña, sino también se regula y finalmente se supervisa su cumplimiento. Y todo eso es rol del Estado, ¿ya? Rol del Estado. ¿Para con qué objeto? De proteger la salud de las personas, no solamente la salud individual, sino la salud familiar y de la sociedad, colectividad o comunidad. Entonces, eso es importante. Muy bien. El tema de la salud no solamente está en nuestra Constitución, sino eso es un tema, digamos, mundial, ¿no? Es un tema mundial, ¿ya? Por ello es que, por ejemplo, en el artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Entonces, el derecho a la salud no solamente individual, sino familiar, es un derecho humano de carácter universal, ¿ya? Es un derecho humano de carácter universal. No solamente, digamos, la integridad física, psíquica o social, sino también el tema del acceso a la asistencia médica, el acceso a los servicios de salud, ¿no? Y todos los demás servicios sociales que pueden ser necesarios para efectos de mantener una salud plena, ¿ya? ¿Qué servicios sociales pueden ser necesarios para tener una salud? Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios que no están a cargo, por ejemplo, en el Perú, no están a cargo del Ministerio de Salud, pero que esos servicios son básicos para que las personas puedan mantener una salud? ¿Qué servicios ven que son importantes para la salud? Servicios que no están relacionados, o sea, que no se presta un establecimiento de salud, sino que son prestados muchos por municipios, por otras entidades, ¿no? ¿Como qué, por ejemplo? Rutina de ejercicios. Ya, ¿dónde hacemos rutina de ejercicios? Para hacer nuestra rutina de ejercicios, o sea, ¿qué servicios necesitamos para hacer efectivo esa rutina de ejercicios, por ejemplo? Los gimnasios. Ya, gimnasios, bueno, sí, efectivamente, ese es un servicio, digamos, más privado que público, ¿no? Pero más público, a ver, algo en público significa que es dado por el Estado, o que debe ser dado por el Estado, por el municipio, por un gobierno regional, por un ministerio,
A ver, ¿qué servicios ven que son servicios sociales que están relacionados con la salud? Todos ellos están relacionados, se hace con el objeto de, digamos, de promover la salud, ¿no? Un municipio, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer para que sus jóvenes sean saludables? ¿Qué puede hacer? Un municipio distrital, por ejemplo, ustedes viven, por decir, viven en Jesús María. ¿Qué puede hacer el municipio de Jesús María para que sus jóvenes, los jóvenes de Jesús María, sean saludables? ¿Qué hay en vacaciones, usualmente? Los talleres. Ya, talleres, los talleres de pintura, todo lo que son de artes ayudan a mantener la salud, ¿no? Mantener la salud. ¿Te alejan de qué? Cuando uno está ocupado en haciendo teatro, haciendo arte, haciendo pintura, ¿de qué te pueden alejar? De las adicciones. De las adicciones, muy bien, de las adicciones, ¿no? Uno puede estar, si no está ocupado, el joven es así, ¿no? Pues si no está ocupado en, digamos, en talleres de arte, de teatro, hay alto riesgo de que pueda ser captado, por ejemplo, ser consumidor de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece, por ejemplo, eso es un servicio social. ¿Qué más? El tema deportivo, ¿no? Los municipios tienen, ¿qué cosas? Plataformas deportivas, tienen, ¿cómo se llama? Losas deportivas. Losas deportivas, tienen, Piscinas comunales. piscinas, todo ello es con objeto de promover la salud, ¿ya? Nosotros quizás vemos ese es otro punto, ¿no? En el caso de salud, más vemos la parte de la salud recuperativa, ¿no? Cuando el paciente ya viene, o la persona, o el ciudadano ya viene afectado en su salud. Y entonces, lamentablemente en el Perú, la salud o digamos, el servicio de sanitario interviene cuando ya está afectado, ¿no? Entonces, para efectos de recuperar la salud. Y eso no es el mecanismo idóneo, ¿no? El mecanismo adecuado es prevenir o evitar que en esa persona pueda afectarse la salud, ¿no? ¿Cómo podemos tener una serie de mecanismos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el tema de actividades físicas, ¿no? Un joven que está ocupado, que hace deporte, que hace tareas artísticas o todo lo demás, danza, ahí es un poco lejano que pueda caer en el tema de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Eso es importante. O cualquier otro daño, ¿no? Cualquier otro daño. Entonces, pasa lo mismo con servicios sanitarios, ¿no? Si, por ejemplo, si hubiera digamos, una educación adecuada en el, digamos, en el consumo de sustancias o alimentos ricos en hierro, seguramente no había tanta incidencia o tanta prevalencia de anemia, ¿no? Y entonces, lo que pasa en el Perú, lamentablemente no tenemos buenos hábitos saludables, ¿no? O hábitos alimenticios saludables, y llegamos al tema de anemia, ¿no? A pesar de que tenemos alimentos, cantidad de alimentos y variedad de alimentos que tienen o que son ricos en hierro. No debe ocurrir. Y lo que hacemos es, evidentemente, un niño ya con anemia, un gestante con anemia, es tratar de recuperar cuando ya está afectado en su salud, ¿ya? Eso es importante. Y entonces, los servicios sociales lo que hacen es ayudar a mantener la salud de las personas, ¿no? Evitar que puedan, digamos, ser afectados la salud de las personas. Muy bien, entonces no solamente es el tema de los servicios sociales, sino también el derecho por ejemplo, a un seguro de desempleo, a un seguro de enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida para su subsistencia, ¿no? Por ejemplo, por eso hace rato les quería hablar sobre el tema, por ejemplo, en el caso de accidente de tránsito, ¿ya? En caso de accidente de tránsito son, digamos, son hechos que afectan mucho a la salud, ¿ya? Mucho a la salud. Si es una gestante, evidentemente lo va a afectar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre cuando alguien sufre un accidente de tránsito y presenta un daño en relación al seguro? ¿Qué pasa?
si yo sufro un accidente de tránsito y tengo un seguro, ¿qué tipo de seguro hay y por qué existe ese tipo de seguros? ¿Alguien puede dar alguna opinión al respecto? Básicamente es por lo siguiente, ¿ya? Mira, en el Perú, unos requisitos obligatorios para conducir un vehículo es el SOAT, ¿no es cierto? El seguro obligatorio de accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque en caso que ocurriera algún daño, alguna afectación a la salud, ese seguro va a cubrir la recuperación de esa persona. ¿Por qué? Porque se supone que si sufre un accidente de tránsito, esta puede afectar mi integridad física. No solamente mi integridad física, sino también puede afectar mi integridad mental y evidentemente la vida. Y entonces, en caso que esa persona tenga daños, es decir, integridad física, tenga fracturas, no sé, heridas por ahí, entonces viene el seguro obligatorio de accidente de tránsito y cubre los costos de esa, digamos, de esos daños causados por el accidente de tránsito. ¿Ya? Pero ¿por qué ocurre? Otra vuelta, eso ocurre, es un mecanismo que el Estado plantea para efectos de proteger a las personas que tienen daños producto de los accidentes de tránsito. Antes, cuando no había SOAT, no había este tipo de, digamos, de seguros obligatorios, evidentemente no había, mucha gente no tenía los recursos suficientes como para cubrir los daños, como para costear la atención sanitaria inicial, ¿ya? Entonces, por eso actualmente existe ese tipo de seguros, ¿ya? Entonces, dice, un seguro obligatorio de tránsito. Pero ¿por qué hace el Estado ese tipo de mecanismos? ¿Es para sacar plata, no le cae el conductor? No. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede ocurrir un accidente, en cualquier momento puedo atropellar porque hay un peatón imprudente, se te puede presentar y atropellar, ¿no es cierto? Y entonces dice, oye, pero no necesariamente el conductor tiene todo el dinero suficiente como para cubrir los gastos de esa atención sanitaria. Y entonces el Estado dice, no, mejor para efectos de evitarnos todos esos problemas de liquidez, si tiene seguro, si tiene dinero, ¿no? Vamos a obligar a todos los conductores que tengan su seguro, su SOAT, ¿ya? Es un seguro vinculado a un vehículo, no al conductor, sino a un vehículo, ¿ya? Y entonces, de esa manera el Estado promueve el tema de la atención sanitaria en este tipo de, no solamente promueve, sino hace que sea efectivo la atención sanitaria en ese tipo de situaciones, ¿ya? ¿Y qué ocurre si muere? Obviamente también te dan un seguro de sepelio, ¿no? Para que esa persona pueda tener, o sea, un lugar donde se la pueda enterrar, ¿ya? Entonces, esos son mecanismos, ya son mecanismos para efectos de, son políticas públicas para efectos de dar salud a las personas, en este caso de las personas que sufren accidente de tránsito. ¿Y por qué hablamos de accidente? ¿Por qué? Porque el accidente de tránsito son la tercera causa de muerte en el Perú. La primera causa son enfermedades relacionadas con, digamos, con infecciones respiratorias. Segundo, cardiovasculares. Tercero, accidentes, ¿ah? En general. Y cuarto, cáncer. Ya actualmente por eso también existe seguros oncológicos, una serie digamos, de planes del Estado para efectos de atender también las afecciones relacionadas con cáncer, ¿no? La primera forma de cáncer, por ejemplo, en mujeres, cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces hay todo un mecanismo, hay todo un programa en el cual ustedes como profesionales de salud participan para efectos de diagnosticar de manera oportuna los diferentes formas o tipos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Lo más, digamos, lo más inicial, lo más precoz posible, ¿no? No solamente, o sea, si bien es cierto el cáncer de cuello uterino es la más frecuente, también entre mujeres, por ejemplo, el cáncer ¿cómo se llama?, de mama, entonces un tamizaje, ¿no? Un tamizaje para efectos de evitar. ¿Por qué? Porque estos tipos de patologías son las causas más frecuentes de, digamos, de muerte en el Perú, ¿ya? Después de los tránsitos, después de infecciones respiratorias y cardiovasculares, ¿ya? Entonces, como vemos, todos son políticas públicas con el objeto de promover y proteger la salud de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la salud. Esa persona que sufrió accidente de tránsito, o esa persona al que atropellaron, tiene derecho a que se recupere.
Si tiene una fractura, por decir, en la pierna, producto de que alguien lo ha atropellado, tiene derecho a que se recupere. ¿Por qué? Porque está afectado su integridad física. Ahora, ¿cómo hacemos efectivo la recuperación? A través del seguro obligatorio de accidente de tránsito. Y así hay una serie de elementos, ¿no? Supongamos que es un obrero de construcción civil, cae, ¿no? O se accidenta. Hay un seguro, ¿no es cierto? Seguro, de seguros relacionados con accidentes laborales, ¿no? Entonces, eso también es para cubrir ese tipo de contingencias, ¿ya? Hay un conjunto de actividades que son riesgosas, ¿no? Y son peligrosas. Y entonces, si yo opero una actividad riesgosa o peligrosa, tengo que contratar un seguro, ¿no? Un seguro complementario de trabajo de riesgo. Por ejemplo, las personas, las empresas que se dedican a la construcción, por ejemplo, tienen que contratar un seguro obligatorio de trabajo, seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué? Porque la actividad que realiza es riesgosa. Habida cuenta que es riesgosa, puede causar daños, puede causar afectaciones en la integridad física de sus trabajadores. Entonces, que en caso que ocurriera un daño en ejecución de sus actividades, en el desarrollo de sus actividades, entonces viene el seguro obligatorio, seguro complementario de trabajo de riesgo y cubre ese tipo de daños, para efectos de que la persona que ha sido afectada en su salud pueda recuperarse, ¿ya? Entonces, pues existen los seguros, ¿ya? El seguro complementario de trabajo de riesgo, el seguro de vida, el seguro obligatorio de accidente de tránsito, entonces ese tipo de situación, ¿ya? Entonces, no solamente tenemos el derecho a la salud, también un derecho a un seguro, ¿ya? También hay un derecho a un seguro. Más adelante vamos a hablar cómo es el tema del seguro social, no solamente seguro social, sino el tema de la seguridad social, que es distinto, ¿no? El tema de seguro de salud, que es diferente. Son temas, conceptos importantes que tenemos que tener claro, este tema del derecho a la salud digamos, a ser atendido, ¿no? Por eso existe el seguro integral de salud. ¿Por qué existe un seguro integral de salud? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando por A o B no estemos trabajando, no tengamos un ingreso y tengamos alguna afectación en salud, el Estado tiene que, digamos, intervenir para efectos de salvaguardar, de proteger nuestra salud, a través del seguro integral de salud, ¿no? Entonces, el seguro integral de salud es una forma de seguro de salud que protege la salud de las personas que no pertenecen, que no tienen un seguro privado, ni forman parte del seguro social de salud, ¿ya? Entonces, son conceptos interesantes, ¿no? El tema de contrato de seguros, seguro salud, seguro integral de salud, y la seguridad social, que es el de salud, ¿ya? Y eso es un derecho fundamental también. No solamente está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dice esto, por ejemplo? El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental, ¿ya? El derecho de toda persona se refiere a cualquier persona al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental, ¿ya? Entre las medidas que deberán adoptar los estados partes en el pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran los siguientes. ¿Qué deben hacer los estados para efectos de que todas las personas puedan tener salud física y mental? Uno, la reducción de la mortalidad o mortinatalidad, ¿no? La mortalidad infantil. Eso es importante, ¿ya? Cuando habla de mortinatalidad, se refiere a la mortalidad materna, ¿ya? Entonces, el primer elemento, o la primera acción que deben adoptar los estados es básicamente eso, ¿no? Uno vinculado con la profesión de ustedes, ¿no? El tema de la reducción de la mortalidad materna, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere ejercer el derecho a la salud al más alto nivel, una de las acciones que debe tomar el Estado es reducir su mortalidad materna. Recordemos que esto, por ejemplo, no está en cualquier norma, digamos, cualquier ley, está en una declaración, ¿no? Esta es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces,
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de los derechos humanos, para ser efectivo este tema de los derechos humanos, los estados se comprometen respecto a la salud. Básicamente, primero es reducir la mortalidad materna. No solamente la mortalidad materna, sino la mortalidad infantil y el de sano desarrollo de los niños. Es tan elemental, es tan importante el tema de la mortalidad materna y la mortalidad infantil que ese es el primer compromiso de todo Estado. Por eso en el Perú tenemos un montón de programas, ¿no?, de salud materna, ¿no?, vinculados con la atención de las gestantes, ¿ya? Con la atención de las gestantes. Por eso existe establecimientos de salud especializados solamente en salud materna e infantil, ¿no? Por eso existen los centros de salud, ¿cómo se llama? Centros materno-infantiles, ¿cómo se llaman estos? Centros materno-infantiles, ¿no? Centros materno-infantiles, ¿ya? Entonces, es básico. ¿Por qué? Porque esta es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema de la reducción de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. ¿Ya? ¿Qué más? Entre las medidas que deberán adoptar los estados partes a fin de asegurar, tenemos más medidas, por ejemplo, el mejoramiento en todos los aspectos en la higiene del trabajo y del medio ambiente, ¿no? En la higiene del trabajo, en la salud, la salud laboral y del medio ambiente, ¿no? Otros, por ejemplo, la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, ¿no? En el Perú tenemos un montón de enfermedades epidémicas y endémicas, ¿no? Cólera en su momento fue una epidemia, endemia tenemos dengue, zika, chikungunya, el zika que está relacionado bastante con el tema de la salud materna, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad también, ¿no? Vamos a terminar esta primera parte de las normas internacionales que regulan el derecho a la salud. El artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre señala que toda persona tiene derecho a su salud, a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación. Eso es importante. El tema de la salud está vinculado con el tema de la alimentación, como en el caso de la anemia, es evidente, ¿no? En el caso de la alimentación, la anemia está íntimamente vinculado con la alimentación, en caso de anemia, ¿no? Crecimiento y desarrollo íntimamente relacionado con la alimentación, ¿no? El vestido, la vivienda, la asistencia médica. Entonces, cuando hablamos de salud, no solamente es el tema recuperativo en la cual nosotros participamos de forma activa, ¿no?, sino esta está vinculado con otras actividades de carácter social, económico, ¿no?, que es el tema de vestido, es el tema de vivienda y el tema de asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad. Otro, por ejemplo, el artículo 10 del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es importante. ¿Por qué el derecho a la salud está relacionado con derechos económicos, sociales y culturales? ¿Por qué? Porque se supone que el ejercicio de la salud más está vinculado con el tema económico, ¿no? Porque para su ejecución se requieren recursos económicos. Entonces, la mayoría de las normas lo recogen en esta área. Pero en el tema de la salud, si bien es cierto, es parte de los derechos humanos en materia económico, pero es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque está relacionado con el derecho a la vida, ¿ya? Si bien es cierto, el derecho a salud forma parte de la materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero a pesar de que está en ese marco, es un derecho fundamental. Es como el derecho a la vida, es como el derecho a la libertad y a la igualdad. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud, otra vuelta, está vinculado con el derecho a la vida, ¿ya? Entonces, en ese marco, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel del bienestar físico, mental y social, ¿ya? Ese es el concepto, digamos, legal del derecho a la salud. Bueno, el concepto legal de la salud, ¿no? Bienestar físico, bienestar mental y social.
¿Ya? Eso es el concepto legal de la salud. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público. Ya es un bien de carácter público. O sea, el Estado es el obligado a garantizar el derecho a la salud. Por eso es que adopta una serie de mecanismos, ¿no? Por eso te dice, oye, mira, no, o sea, tú tienes que guardarte a tu casa a las 11, ¿no? No puedes salir después de las 11. No, mira, tú tienes que vacunarte, porque si no te vacunas no entras al estadio, ¿no? Y ese es tipo de, digamos, de obligaciones, ¿ya? Muy bien, ¿por qué? Porque es un bien público, ya no es un bien privado. Y particularmente adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho. La atención primaria de salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria especial puesta al alcance de todos los individuos y familiares en la comunidad. Entonces, actualmente hay un montón de mecanismos de programas que promueven la atención primaria de salud, ¿no? Es más, digamos, la atención más, la atención en la que debería centrarse en caso de salud es la atención primaria, porque es la más cercana a la comunidad, como dice este protocolo adicional, ¿no? Como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos, ¿no? Por ejemplo, un puesto de salud, evidentemente con todos los implementos necesarios y, digamos, con la infraestructura adecuada, es la más cercana a la comunidad, es la más cercana a la población, ¿no? A eso se refiere este protocolo, ¿ya? Además, la extensión de beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado, la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas es otro mecanismo, ¿ya? Entonces, eso también está en el Pacto Internacional. La prevención y el tratamiento de enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de problemas de salud. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Y finalmente, el artículo 24 de la Carta Andina. Esta es una carta básicamente vinculada a los países del Pacto Andino, es decir, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, ¿no? Entonces, entre ellos también se comprometen para efectos de promover, de proteger la salud como un derecho humano, ¿ya? La salud como un derecho humano. ¿Y qué dice esta Carta Andina? Cumplir y así cumplir los derechos y las obligaciones consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en particular el de adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente a través de los medios apropiados la plena efectividad de derechos humanos reconocidos en el pacto. Entre ellos, como que, por ejemplo, al más alto posible salud físico y mental. ¿Ya? Entonces, la salud física y mental es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a la salud. El derecho a la salud implica bienestar físico, el derecho a la salud implica bienestar mental, el derecho a la salud implica bienestar social, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y ese concepto, por favor, tengan en consideración porque es pregunta de examen. ¿En qué consiste el derecho a la salud? El derecho a la salud implica bienestar físico, el derecho a la salud implica bienestar mental y social. Ya. A ver, vamos a quedar acá, ¿ya? El tema del Tribunal Constitucional es un poco amplio todavía. Vamos a quedar acá, en la diapositiva 11, ¿ya? A ver. ¿Preguntas, dudas?